acompañando aquí en el living Alberto Gratz. No sé si pronuncié bien el apellido. Gratz. En español bien, en alemán se dice Gretz, pero... Gratz. Bueno, hasta está ahora bien. la fonética Gracias. alemana no es lo mismo, Alberto, no es lo mío, Alberto. Bienvenido, es un gusto Muchas tenerte. Hablábamos con los compañeros sobre esta iniciativa que nos resulta muy interesante y que consiste en una serie de libros que tú estás presentando, pero la recaudación de estos libros tienen un fin muy específico. A ver, contame acerca de esta historia en la que nietos y abuelos se pueden reunir. Bueno, en realidad la historia empieza con una experiencia personal. Yo tengo una hija y nietos que viven en Berlín hace un tiempo bastante largo. Y en la pandemia, en el 2020, que todos nos hemos olvidado, pero que todos la sufrimos, bueno, ahí con la soledad, con el miedo a la soledad, decidí ponerme a escribir. Ponerme a escribir como lo solía hacer de joven, que terminaban todo adentro de un cajón, de un escritorio. Eso te iba a preguntar, ¿antes ya escribías, era un hábito para vos o fue la pandemia que detonó ese escritor que tenías adentro? No tengo ningún antecedente de escritor. Mirá. Cero antecedentes. O sea, soy un outsider de la escritura, nada. Simplemente cartas que le escribía a mi novia hace más de 50 años, ¿no? Sí. Y que terminaban, bueno, en el cajón de un escritorio, ahora, bueno, en un archivo de mis documentos para actualizarlo. Y bueno, con la llegada de la pandemia y sabiendo que había mucha gente que estaba viviendo la misma experiencia, fui avanzando y me puse a pensar, digo, a ver, estoy escribiendo sobre una experiencia que me cambió la vida. Realmente, la idea de mi hija, los nietos, me cambió la vida. ¿Por qué guardarlo y que los destinatarios sean mañana mis hijos y mis nietos? Parece bastante lógico que sea algo más genérico. Y ahí surgió la idea de escribir un libro. ¿Para niños? ¿Ya lo pensaste para niños en ese momento? En realidad sí, la temática era para niños, pero siempre lo pensé desde el momento que decidí escribir el libro, o los libros, que eran libros para que lo leyeran los adultos con los niños. No son libros para que los niños se duerman. Por el contrario, son libros en los cuales los adultos leen con ellos y les podrán explicar de una manera o de otra, pero es una experiencia en conjunto. ¿Son libros que llevan a una reflexión también al niño? Al niño y al adulto. Y al adulto. Sin duda. Y por lo menos yo lo veo así. En definitiva, la gente será la que definirá si eso es así o no. Pero yo lo siento que el espíritu de esa escritura está ahí. ¿Y los convertiste en una colección? No, realmente la verdad es que primero iba a ser un libro. Cuando terminó ese libro me pareció demasiado extenso y decidí armar dos libros diferentes. Que los quiero mostrar, si me permitís. Sí, claro. Los quiero mostrar porque realmente son maravillosos los libros, la presentación. Y seguimos contando. Los convertiste en dos libros. Lo convertí en dos están libros. en pantalla. Uno que empieza narrando la partida de mi hija, en fin, el nacimiento de los nietos, cómo se va dando, las experiencias. Los dos libros hablan mucho del avión de alas largas y ventanas pequeñas, ¿no? Esos aviones que cuando van a reunir a la familia tienen un rostro de alegría y cuando vuelven están separando. Entonces, escribiste esto basado en tu realidad, ¿no? Sí, exclusivamente. Exclusivamente desde tu historia propia. Desde mi historia propia y los personajes son propios también. Y los los personajes son tus nietos. Y mi hija. ¿Y tu hija? Y No, el es esposo de mi maravilloso. Qué maravilla. No son los nombres reales, claro. pero sí, es la realidad. ¿Y cómo llegás a convertir esto en un movimiento? Bueno, cuando terminé de escribir los libros, me hice una pregunta. ¿Qué me dejó la escritura? Y bueno, lo que me dejó fue, primero darme cuenta que habemos algunos abuelos que tenemos la suerte de tener de amigo a ese avión de alas largas y ventanas pequeñas, pero que hay muchos otros que no tienen la posibilidad de esos viajes.
y que dependen exclusivamente a veces de una pantallita, de una pantallita de un celular. Y en muchos casos hay abuelos que ni siquiera conocen físicamente a sus nietos. Entonces, obviamente, la primera reflexión fue, bueno, escribir libros y quedarnos tranquilos con la conciencia parecería que no alcanza. Habría que hacer algo. Y ahí me surgió la idea de nuclear gente, algunos amigos, conocidos, y tratar de formar esta asociación que se llama Abuelos y Nietos Juntos, que es una asociación sin fines de lucro y cuyo objetivo es tratar de, básicamente, de juntar a los abuelos y a los nietos que viven en países diferentes y que obviamente por razones económicas no pueden acercarse. ¿Y cómo se hace para juntar el dinero? Bueno, lo que pasa es que tú empezaste hablando de los libros y de si esto era el fundamento para la asociación. Es el fundamento desde el punto de vista de que es una pista de lanzamiento. Pero desde el punto de vista económico, obviamente, todos sabemos que con la venta de libros en nuestro país y en una gran cantidad de países, es muy difícil generar un volumen que permita el objetivo de la asociación. Claro. Sin duda que lo que se necesita son sponsors y formar una red dentro de la asociación con una cantidad de gente que tire ideas. Bien, ¿y cómo hacen para contactarse contigo, Alberto, o para contactarse con la asociación? Bueno, hay 3 formas, no sé si ustedes las tienen, pero... Seguramente en pantalla están saliendo. En Instagram, @abuelos y nietos juntos, después hay un WhatsApp, 094-445797, y un Gmail que es abuelos.nietos.juntos@gmail. ¿Y cuántos abuelos seguramente nos están mirando? ¿Cuántos nietos también nos están mirando y seguramente quieran reencontrarse? Y seguramente a veces pasa que no tienen los recursos para eso. Bueno, acá esta obra te puede llevar a encontrarte con tus abuelos o a vos con tus nietos, así que bueno, que tengan mucha suerte y ojalá que la gente se una a esta causa porque es maravilloso lo que hacen. Ojalá sea así. No le vamos a solucionar la vida a esos abuelos que tengan la fortuna de viajar a ver a sus nietos, pero le vamos a regalar al menos una sonrisa. Claro que sí, gracias. Sí, eso seguramente que sí. Esto recién empieza, como decíamos, Alberto. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en día a día. Gracias a ustedes por darme el espacio para contar algo de esto. Un verdadero gusto. Muchas gracias.